Buenas tardes, mi nombre es Cristina Carrasco Madrid y a continuación voy a presentar mi trabajo sobre un análisis crítico de una relación de recursos de orientación educativa familiar. La modalidad que he escogido es la de realizar 5 fichas técnicas de libros que pueden ser utilizados en orientación como biblioterapia. Para ello he escogido una temática común para todos los libros, que es la de cómo explicar a un niño en la etapa de educación primaria que su hermano tiene autismo, qué es el autismo, de qué manera puede ayudarlo, que los sentimientos que tiene en ocasiones hacia su hermano son normales, pues ese tipo de cosas. Y para ello me he planteado si existen recursos bibliográficos que nos pueden ayudar a nosotros, como orientadores educativos familiares, a orientar a las familias sobre cómo, de qué manera ayudar a estos hermanos a entender la condición de su hermano con autismo. El primer libro que he escogido es el de Bambú el koala, de Almudena Toboada. Bueno, este cuento nos habla de Bambú, que es un koala, que tiene unas características especiales, ya que no es capaz de entender los sentimientos que tienen los demás, a pesar de que lo intenta, tiene muchas dificultades para atribuir los pensamientos, las emociones, los sentimientos de otros animales hacia él o con ellos mismos. Y por eso pues mete la pata en diferentes ocasiones, aunque realmente él no quiere hacerle daño a aquellas personas que quieren, ¿no? Por ello, las implicaciones éticas que considero que tiene este libro son las de que aunque Bambú se esfuerza por entender a los demás, tiene muchas dificultades para ello y parece a priori, ¿no? que no tiene sentimientos, cuando en realidad no es así, sí que los tiene, pero tiene esta gran dificultad. La aplicación que considero que podríamos dar en la orientación educativa familiar a una familia que tuviera un niño con autismo para poder explicárselo a su hermano es la de explicarle al otro hermano que, a pesar de que en ciertos momentos puede parecer que su hermano no lo quiere por las conductas que muestra, ¿no? Pues que realmente sí que lo quiere, que es parte de su condición y que tiene grandes dificultades, y tenemos que ayudarle a conocer los sentimientos de los demás de una forma más explícita, ya que tienen gran dificultad, pero que por supuesto que su hermano lo quiere y que tiene sentimientos. El siguiente libro que he escogido se llama Autismo, ¿quieres conocerme?, de Asun Galera. Este libro cuenta desde la perspectiva de un niño con autismo en primera persona, pues las características que tienen estos niños, cómo se sienten, y también da algunas pautas de cómo a este niño le gustaría que lo ayudaran. En las implicaciones éticas he considerado pues ya que explica muchas cosas de las características del autismo, he considerado que la formación es es la base para aceptar las cosas, ¿no? Aquello que no conocemos, tenemos más dificultad para aceptarlo, y por lo tanto es muy importante que haya una formación adaptada al vocabulario de los niños para que estos puedan entender el autismo y por lo tanto pues normalizarlo y conocerlo en profundidad. La aplicación que le podríamos dar a la orientación educativa familiar es la de explicarle precisamente al otro hermano pues estas características y por qué su hermano en ciertos momentos reacciona de unas determinadas maneras, ¿no? Para que él entienda que muchas de estas conductas forman parte de su condición, que son normales y que por supuesto que tenemos que ayudarle a mejorarla, pero que también tenemos que entender que están dentro de su normalidad, ¿no? El siguiente cuento se titula Mi hermano tiene autismo, de Jennifer Moore, y me ha parecido muy interesante este cuento, ya que describe el autismo desde el punto de vista de un hermano, ¿no? Cómo él se siente, qué es lo que ha aprendido de su hermano, y analiza también la forma adecuada que él considera para ayudar a su hermano. Entonces, este cuento, en las implicaciones éticas, pues me he planteado cómo los hermanos pueden ser grandes aliados en el desarrollo de un niño con autismo, y lo importante que es que sepan cómo ayudarlos, tanto para ellos mismos, para que no se frustren en muchas situaciones, como para el niño con autismo, ¿no? Porque también se va a sentir mejor y más reforzado y su relación va a ser mejor. Entonces, la aplicación que le podríamos dar en la orientación educativa familiar sería la de
la de empoderar al hermano, ¿no? La de decirle que él puede enseñarle muchas cosas a su hermano con autismo y que puede ser su profe en ciertas conductas de la vida que él sí que tiene más dificultades, ¿no? En ciertas cosas. Continuando, he encontrado un libro, un cuento que se llama Cuenautismo, de Rubén Serrano, que es quien aglutina todos estos cuentos, ya que se trata de diversos cuentos de otros muchos autores. Y este libro, como he dicho, es una recopilación de distintos cuentos infantiles que todos tratan sobre el trastorno del espectro autista y que lo que pretende es concienciar a los niños sobre la importancia de ayudar a integrar a estos niños en nuestra sociedad, ¿no? De cómo pueden hacerlo y de qué manera pues, pueden ayudarlos a que formen parte pues, de los juegos, de las actividades que realicen ellos. Las implicaciones éticas en la que he encontrado en la importancia que tiene enseñar a los niños que sepan cómo ayudar a estos niños a integrarse en los juegos, ya que muchas veces, por mi experiencia personal, quieren pero no saben de qué manera hacerlo, ¿no? No saben de qué manera comunicarse con ellos o hacer que acudan o que vengan al juego. Y en este caso, y en relación a la temática que nos ocupa, que es la de los hermanos, considero que la aplicación en la orientación educativa familiar que podríamos darle es la de que el hermano aprenda o sea pionero en enseñar a su hermano con autismo a participar en aquellas actividades en las que se encuentren con otros niños o entre ellos mismos, que sepa cómo ayudar a su hermano a participar en actividades, sobre todo con sus iguales, ¿no? Por último, he querido escoger este cuento que se llama Autismo, ¿qué es eso?, en el que una abuela le está hablando con otra persona sobre el autismo y entonces su nieto le pregunta que qué es eso del autismo. Y esta mujer pues le explica a su nieto qué es el autismo, pero lo hace desde una perspectiva que me ha parecido muy interesante, que es la de que aunque estos niños, como ya he dicho anteriormente, tienen unas características comunes, ¿no? Que son las dificultades en las habilidades sociales, en la comunicación y en la atribución de sentimientos o emociones de los otros, pues que cada uno de ellos es diferente y tiene unas características individuales, una personalidad, una forma de ver las cosas, unos gustos distintos. Y esto me parece muy importante que todas las personas lo sepamos y sobre todo los hermanos, ¿no? Que conocen tanto a su hermano con autismo y sus características, pues que no piensen que todos los demás niños con autismo son iguales, ¿no? Porque cada uno es diferente. Y en cuanto a las implicaciones éticas, pues es precisamente eso, ¿no? He puesto una frase que a mí me gusta mucho, que es que cuando conocemos a una persona con autismo solamente conocemos a una persona con autismo. Es decir, no las conocemos a todos ni mucho menos, sí que tienen unas características comunes, pero cada una es diferente y especial por cómo es. La aplicación que le podríamos dar a la orientación educativa familiar es la de precisamente explicarle al hermano pues eso que ya he dicho, ¿no? Que cuando conozcan a otro niño con autismo, que probablemente lo conocerán pues, por asociaciones y cosas que estos niños suelen relacionarse, que entiendan que cada uno de ellos son diferentes, que no crea que todos son como su hermano, ¿no? Porque lo conocen. Pues estos serían mis libros y he querido hacer unas reflexiones finales que tras realizar el trabajo pues me han venido a la cabeza, ¿no? Como es la importancia de los cuentos como para el desarrollo emocional de todas las personas, pero sobre todo de los niños, porque utilizan un vocabulario adecuado a ellos, ¿no? Y qué importantes son como recurso para ayudarlos a entender ciertas cosas que a priori son complicadas para su forma de ver la vida, ¿no? Por otro lado, también me gustaría reflexionar acerca de, como orientadores educativos familiares, poder ofrecer recursos ajustados a cada familia y dificultad concreta. Por eso he querido escoger un tema concreto, ya que cuentos o libros sobre autismo para niños hay muchos, pero en este caso yo he querido elegir aquellos que he considerado más adecuados para tratar el tema que nos ocupa, que es el de los hermanos con autismo, ya que hay muchos libros que hablan de tengo un compañero en clase con autismo, por ejemplo, pero este tipo de cuentos, por ejemplo, no me parecen adecuados porque los hermanos normalmente no conviven en ese contexto específico como es un aula, ¿no? Sino en otros contextos diferentes y he querido adecuarme un poquito a eso. Por último, también me gustaría reflexionar acerca de la necesidad de formación que tenemos todos los seres humanos y la importancia, como he dicho en uno de los cuentos, de conocer las cosas para poder aceptarlas, normalizarlas y vivirlas de una manera plena. Pues con esto terminaría mi exposición, espero que le guste a aquella persona que la escuche y sin más me despido.